Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bond Street, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Vida, me diste amor, tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador
Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios me les continúe bendiciendo abundantemente como hasta ahora lo ha hecho. Le doy honra y gloria al Señor por permitirme estar de nuevo con ustedes compartiendo su bendita palabra. Qué hermoso es darle honra y adoración a Cristo nuestro Señor, Rey y Salvador, por esa obra maravillosa, redentora en la cruz del Calvario. Qué bonita adoración que hemos escuchado, de verdad. Llega a lo más profundo del entendimiento humano y del corazón humano. Nosotros de verdad no merecíamos tanto amor y tanta misericordia, pero Él nos amó y nos sigue amando. Bendito y alabado sea su nombre. Esa obra en la cruz del Calvario marcó y sigue marcando un ayer y un después en la vida de todos aquellos que le reciben como el Señor y Salvador de sus vidas. Mis amados, la reflexión que traigo para todos ustedes hoy la he titulado Proclamando a Cristo crucificado. Y quiero por favor me acompañen los que tienen sus Biblias a la mano a la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde el verso 18 al 30. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Señor, bendícenos a través de tu santa y poderosa palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, hoy más que nunca hay una necesidad imperiosa de predicar la palabra de Dios, de proclamar a Cristo crucificado, de proclamar el evangelio de la cruz. Hoy más que nunca hay una necesidad imperiosa, urgente, de proclamar al mundo que por el sacrificio consumado en la cruz, todos los que nos hemos acercado a Cristo somos libres de las ataduras del pecado. Allí en esa cruz fuimos desatados para siempre de la condenación del pecado. Hay una urgencia de proclamar al mundo esto. Por eso le he titulado a esta reflexión, Proclamando a Cristo crucificado. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea su palabra. Hemos sido libres de las ataduras del pecado. Allí en esa cruz fuimos desatados para siempre de la condenación del pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice que todos, por nuestros pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, que todos, por nuestros pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesucristo, a su obra redentora en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido libres. Ahora, todos ustedes saben que todas las religiones se identifican con un símbolo, normalmente. El cristiano es identificado por todos y por todas las religiones con la cruz, por una cruz. Pero déjeme decirle algo. La fe cristiana es más que un símbolo, es más que una cruz. La fe cristiana es una realidad que trastornó al mundo, confundió a los sabios y entendidos. Allí, en lo que sucedió en esa cruz, todo eso que sucedió en esa cruz transformó y trastornó al mundo. Cuando la palabra de Dios nos habla de la cruz, no nos habla de un símbolo. No nos habla de un madero. Nos habla de ese glorioso evento, lo que sucedió allí en el Monte Calvario. La cruz sola, lo sabemos, para nada hubiera servido. Es más, la cruz era un instrumento de tortura pagano usado por algunas culturas como los sirios y romanos en ese tiempo. Allí crucificaban y torturaban a los criminales. La cruz era un instrumento de sufrimiento. El cristiano no sigue el símbolo de la cruz. El cristiano sigue, adora y le da honra y gloria al que murió en esa cruz.
al que fue inmolado por nuestros pecados, al que derramó su sangre para redimirnos de la condenación y la maldición del pecado. A Él le damos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Alabe su nombre. La cruz abrió la puerta para que pudiéramos tener libre acceso al Padre. Allí se rompió el velo que nos separaba del Padre. La cruz nos habla de ese amor eterno con que el Padre nos amó. Pero también nos habla de la justicia de Dios. Por ese amor eterno del Padre por ti y por mí, Jesús cargó allí en la cruz con el juicio de Dios por nuestros pecados. Por Él hemos sido justificados. Alabado sea su nombre. Ahora, debemos distinguir entre la cruz y la crucifixión. Porque muchos, cuando se le habla de la cruz, inmediatamente piensan allí en la crucifixión, en la cruz del Calvario, ahí en el Gólgota. Pero hay una distinción y debemos conocerla. La cruz no solamente un símbolo. La cruz significa un camino de sufrimiento, de negación al pecado, un camino de aflicción, un camino de rechazos, un camino de batallas contra las tentaciones, un camino de luchas contra el pecado. La cruz es un continuo caminar por el camino que caminó Jesús. Es el camino de la dolorosa. La cruz la cargamos todos los días. La cruz es el camino que Jesús caminó cargando con nuestros pecados, con nuestras rebeliones. La cruz es más que un símbolo. Es una realidad constante en nuestra vida. Cuando algunos quisieron seguir a Jesús, desistieron y se volvieron atrás cuando Jesús les dice o les advierte: miren, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Ellos entendieron que seguir a Jesús significaba caminar por un camino de sufrimientos, de tribulaciones. Entonces se volvieron atrás, desistieron de la idea de seguir a Jesús. Quizás también para ellos esa era una locura. Desafortunadamente muchos creyentes escogemos solo los beneficios de la cruz, pero no la negación, ni la abnegación y el sacrificio. Solo los beneficios nos gustan. Déjeme decirle una cosa: si no hay cruz, no podemos negarnos a nosotros mismos. Déjeme ponerlo de otra manera: no podemos negarnos a nosotros mismos sin cruz. ¿Entienden? Si no hay cruz, si no hay muerte al pecado, no podrá haber resurrección con Cristo. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 nos dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Bueno, eso es lo que dijo él: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Esa es la cruz. Ahora, la crucifixión, para que tengamos una distinción, la crucifixión fue un evento único. Mientras la cruz es un evento constante. Es un diario caminar con la cruz. La crucifixión fue un evento único. Sucedió solo una vez por todas, dice la palabra. Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice Primera de Pedro 3:18-20. El mensaje de la cruz
Es el triunfo de Cristo sobre toda sabiduría humana. Proféticamente ya estaba dicho esto. En Isaías 29:14 encontramos: por tanto, he aquí que nuevamente, dice el Señor, excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahí en la cruz, Dios avergonzó la sabiduría. Avergonzó la comprensión y la lógica humana, porque el evangelio de la cruz no es sabiduría de hombre. El versículo 17 nos dice, en la parte segunda, parte B, dice: Cristo, dice el apóstol Pablo, Cristo no lo envió a predicar el evangelio con sabiduría de palabra para que no se haga vana la cruz. Pablo dice: el Señor a mí, Cristo no me mandó a predicar la palabra con mi sabiduría, con mucha elocuencia, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La predicación del evangelio, escúcheme bien, no necesita adornos, no necesita persuasión o elocuencia. La mucha elocuencia, dice el apóstol Pablo, hace vana la predicación. Tristemente, muchos siguen predicadores o sermones atraídos solamente por la elocuencia, la persuasión y la retórica, pero no por la profundidad del mensaje y por su testimonio. La persuasión y la elocuencia activa los sentimientos, motiva la carne, pero no llega al espíritu. El evangelio de la cruz, escucha bien esto, el evangelio de la cruz, el puro evangelio de la cruz, no motiva la carne ni los sentimientos. El evangelio de la cruz crucifica la carne. El evangelio de la cruz puro tiene el poder para cambiar y transformar hasta el más vil pecador. El evangelio de la cruz es la predicación pura, es la proclamación de ese maravilloso evento en el Calvario que transformó nuestras vidas y que sigue transformando vidas hasta el día de hoy y seguirá transformando vidas. El evangelio de la cruz es ese evento que quitó nuestra culpa y lavó nuestras ropas con la sangre del Cordero vertida en ese madero. Esa fue la predicación del apóstol Pablo y esa fue la predicación de los apóstoles. Mire, Corinto, los que han escuchado ya saben de la ciudad de Corinto. Era una gran ciudad, cuna de la cultura en ese tiempo, cuna también del paganismo y las filosofías de la época. Las filosofías de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, los sabios de Grecia, tenían grande influencia en la vida de los atenienses y en especial la vida de Corinto. Corinto era la crema de esa cultura. Allí habían grandes oradores que con sus oratorias y elocuencia, como lo hay hoy en día, persuadían a la gente a seguir sus ideas y cambiar su manera de pensar. Increíble. Trabajaban en la mente, trabajaban en los sentimientos, en las emociones, con sus oratorias y retóricas y la elocuencia. El apóstol Pablo conocía perfectamente esta cultura y el apóstol Pablo sabía que el éxito de su mensaje no dependía de su elocuencia, porque él también era elocuente. No dependía de su oratoria o retórica, sino del poder de Dios a través del evangelio de la cruz. Escuche bien, el éxito del mensaje no depende de la oratoria, de la elocuencia, sino del poder de Dios para transformar los corazones.
cuando se presenta y se proclama el puro evangelio de la cruz. El apóstol sabía que solo el poder de la predicación del evangelio de la cruz era el único que podía romper con todas esas filosofías y pensamientos humanos de los corintios. Por eso él dijo, escribió a los de Corintios, en 1 de Corintios, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 5, lo podemos leer. Dice así que hermanos, si tienen la Biblia vayan conmigo. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Escuche bien, Pablo sabía también, Pablo era un tremendo orador, Pablo también tenía retórica, Pablo también conocía de las filosofías y todo, pero él dijo, yo me propuse no saber nada entre vosotros, ignorar lo que ustedes saben, ignorar lo que yo sé. Me propuse no saber nada entre vosotros, no saber cosa alguna, solamente a Cristo crucificado. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Oiga, voy a hacer un paréntesis aquí, un rápido paréntesis, porque esto me llama la atención. Algunos piensan que Pablo llegó enfermo cuando dijo esto. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo no llegó enfermo. No. Pablo tenía un temor reverente por la palabra de Dios. Él sabía que sin el poder de Dios él no era nada. Sin la ayuda de Dios él no era nada. Él tenía un temor reverente. Él sabía de la responsabilidad que tenía de llevar el mensaje de Dios a esta sociedad. Él sabía que el mensajero jamás sería mayor que el mensaje. Su temor y temblor era reverente precisamente por el mensaje que Dios había depositado en él, en una vasija frágil de barro. Y eso precisamente fue lo que causó el impacto de su predicación. Mire, acostumbraban que cuando a Corinto iba a llegar uno de los oradores, uno de estos tremendos expositores de la filosofía, entonces habían heraldos y los heraldos repartían, informaban a toda la ciudad cuando se iban a presentar estos oradores y estos elocuentes. Cuando Pablo llegó, nadie se dio cuenta, nadie lo recibió, pero aún así fue el éxito, causó el impacto más grande que había sucedido hasta ese momento en esa ciudad. La predicación del evangelio. Aleluya. La predicación del mensaje de la cruz causó un tremendo impacto porque Dios es poder. La palabra de Dios es poder. El mensaje de la cruz es poder. Y en el versículo 4 Pablo continúa diciéndoles, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tremendo. La predicación de la cruz. La predicación de la cruz es una locura para los que no quieren aceptarla. Eso dice Pablo, es una locura. Para los griegos y romanos la cruz era una burla. ¿Cómo es posible que Dios iba a morir por todos torturado en una cruz? Esto era una locura para ellos. Para los judíos era una blasfemia, ya todos sabemos, era una blasfemia. Pero para ellos también era una locura, porque ellos no podían aceptar escuchar
a unos simples pescadores sin letras y sin oratoria. Pero sí, mis queridos amados, sí, el Evangelio de Jesucristo es una locura. Los sabios en su sabiduría humana, en su lógica, en su razón, no pueden ni podrán jamás entender ni aceptar las palabras que el mismo Jesús dijo. Unas paradojas, que para vivir hay que morir, que morimos a la carne para poder tener vida espiritual con Cristo. Para ser grandes, dijo Jesús, en el reino de Cristo, en el reino de los cielos, tenemos que ser pequeños y servidores así como Él lo fue. Para ganar la vida eterna, tenemos que perderla, crucificando la carne en la cruz. Una paradoja. ¿Quién podía pensar? ¿Quién? Pero ¿quién podía pensar que allí, en esa locura de la cruz, Dios, el Padre Eterno, culminaría su plan perfecto y eterno de salvación para la humanidad? Ahí en esa cruz Dios mostró su poder para cambiar y transformar vidas. Los sabios de aquellos tiempos y los sabios de este tiempo no pueden aceptar que los hombres que Dios usó fueron hombres humildes, sin letras, viles, débiles y menospreciados. Pues mirad, hermanos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26, 29, que leímos ahora, unos momentos atrás. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Jesucristo es la sabiduría y el poder de Dios en la vida del cristiano. Él es poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Que Jesucristo es la sabiduría y es el poder de Dios en nuestras vidas. Ya para concluir, mis amados, el Evangelio de la cruz es poder de Dios para salvación. Nunca podremos ser salvos si no es por la gracia y misericordia de Dios anunciada a través del mensaje de la cruz. A través de ese mensaje poderoso de la cruz, tu vida fue transformada. Mi vida fue transformada. Dios, Cristo, nos dio una nueva vida. Nos dio un nuevo derrotero. Nos dio un nuevo camino. Nos dio una nueva esperanza cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, con toda esa convicción, el apóstol Pablo también pudo decirle a los romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Mi pregunta es: ¿te avergüenzas tú? Mis amados, este es el tiempo propicio y oportuno para llevar el mensaje de la cruz. Mira, donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu sitio de empleo, pasando la uva, donde quieras que estés, en tu oficina, habla de Cristo. Si tienes la oportunidad, habla de Cristo. Este es el tiempo que debemos aprovechar para predicarle a nuestras familias, si no conocen de Cristo. Predicarles a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, vecinos. Anunciarles
que en medio de esta pandemia y desesperanza, en Cristo hay esperanza. Anunciarles que Cristo, que en Él estamos seguros, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, que no hay salvación sino en Cristo, y aceptando su obra redentora allí en la cruz del Calvario. Hoy es el tiempo de compartir el poder que tiene el Evangelio para cambiar y transformar vidas. El poder que tiene el Evangelio para cambiar situaciones, para transformar los desiertos y la sequedad de la vida en manantiales de agua de vida, de agua viva, aguas de vida. Hoy es el tiempo de mostrarle al mundo con nuestra vida personal que el Evangelio de la cruz transforma vidas, que Cristo es una realidad, que la vida cristiana no es una lista de reglas y prohibiciones, sino una vida de abnegación y entrega a Cristo en gratitud por su obra redentora en la cruz y el regalo de la salvación. Mostrémosle al mundo, como dijo el apóstol Pablo, que los que somos salvos no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Mi anhelo, mis amados, es que todos los que me escuchan, todos los que estén escuchando este mensaje, los lleve a reflexionar y a entender la urgencia que tiene la predicación del Evangelio, y aún más en estos últimos tiempos en que vivimos. Quizá no estemos saliendo a evangelizar las prohibiciones, ahora la pusieron más estricta, pero no perdamos la oportunidad de evangelizar, de proclamar a Cristo a tiempo y a destiempo donde quiera que estemos. Hoy hay una necesidad urgente e imperiosa en estos últimos tiempos de predicar a Jesucristo, a predicar el mensaje de la cruz. Para usted, mi querido amigo, usted que me escucha y que quizás no conoce del Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, hoy es la oportunidad que Dios te da de tomar esa tremenda decisión de entregar tu vida a Cristo. Déjame decirte una cosa, que será la mejor decisión que podrás tomar en tu vida. Entrega tu vida a Cristo hoy. No desaproveches esta oportunidad. Tú no sabes si tendrás otra. La palabra de Dios nos dice en Isaías 55, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mi querido amigo, llegará el día donde Dios no estará más a disposición. El tiempo de la gracia se terminará. Hoy es el tiempo para ti. No dejes pasar esta oportunidad. Yo quiero cerrar con una oración y después les quiero invitar para que juntos adoremos al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por esa obra redentora en la cruz. Gracias porque en tu infinita gracia y misericordia tú nos sostienes en todo tiempo. Gracias porque en medio de toda crisis y toda dificultad, tu mano de poder y protección está sobre tu pueblo. Hoy te pedimos, amado Padre, que en la abundancia de tu gracia y misericordia permitas que mientras el mensaje poderoso de la cruz es predicado en este tiempo, tu Espíritu Santo toque y transforme vidas para honra y gloria de tu santísimo nombre. Gracias, Dios mío, por la promesa
que nos das, Padre, de que tu palabra nunca volverá a ti vacía, sino que ella vendrá y cumplirá el propósito por la cual tú la envías. Yo oro, amado Dios, por los corazones que hoy han escuchado este mensaje. Oro para que esta palabra, que es más cortante que espada de dos filos, derribe todo argumento y filosofías y conocimientos humanos que se pueda levantar en contra de ella. Gracias, Dios, porque eres tú y no el hombre que da el crecimiento a tu misma palabra. En ti descansamos, sabiendo que la semilla sembrada dará a su tiempo el fruto que tú deseas. Te damos toda la honra y toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, les invito para que juntos adoremos a Cristo nuestro Señor por esa obra, por ese evento maravilloso en la cruz del Calvario. Que Dios me les bendiga. Soy